Al oído, queridos amigos. Al oído, doctor Fernando, ¿por dónde quiere que empecemos? Hablamos ¿le parece a usted de nuevos cambios en los partidos políticos frente al gobierno? Hablemos de los proyectos de ley que se hundieron por cuenta de Santrich o por cuenta de un Congreso que no pudo dirimir los temas o varios de los temas esenciales que tenía a consideración, porque recordemos que el próximo 20 termina las sesiones del Congreso y habrá que esperar hasta el próximo 20 de julio. Pues el más importante de los proyectos que se hundió ya es el del acto legislativo que pretendía reformar el artículo 351 de la Constitución, ese que le otorgaría a los parlamentarios el manejo del 20% del presupuesto. Muy polémico, muy cuestionado. Tuvimos aquí al aire a Gabriel Jaime Vallejo, que defendía la iniciativa. También tuvimos aquí al aire a Gabriel Santos, que atacaba esa iniciativa. Finalmente, pues queda archivada porque pues ya no da más trámite en esta legislatura. Entonces, pues los parlamentarios se quedaron sin esa opción de manejar el 20% del presupuesto, lo que es una muy buena noticia para el país, sin lugar a dudas. Ese es uno de los proyectos que ya quedó hundido. El otro es la ley de el habeas data financiero, un proyecto bastante polémico en la medida en que, pues, en parte se pretendía borrar el historial de las personas en plataformas como Data Crédito, la ley del habeas data financiero, para dar una segunda oportunidad a la gente. Pues bien, esta iniciativa, que también generó bastante ruido en el Congreso de la República, también queda ya hundida. Y otra que también ha dado bastante de qué hablar es la del etiquetado de la comida chatarra. Muy importante, sobre todo para los jóvenes, para los padres de familia, muy importante para la salud de los colombianos, saber a qué estamos expuestos y qué es lo que estamos comiendo. Entonces se pretendía, pues, impulsar una ley que obligara que ciertos productos con ciertos ingredientes pues tuvieran un etiquetado especial. Ese proyecto también se hundió. Me parece que esos son los tres que hay que destacar de esta legislatura, que pues tenían alguna importancia y quedaron hundidos. Esto por no mencionar pues de los que fracasaron para el gobierno nacional. La reforma a la justicia. A eso me iba a referir. La reforma a la justicia y la reforma política, que pues fueron fracasos de esta legislatura para el gobierno nacional. Y entendamos que mientras siga vivo el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura sea elegido por los políticos, lo que significa que los jueces dependen de los políticos, no vamos a tener justicia en Colombia. Mientras sea a través de componendas políticos y de votos y de la intriga y la corrupción parlamentaria como se constituye el Poder Judicial en Colombia, no hay esperanza. Sí, ayer algún oyente nos preguntaba que cómo era que se hacían esas nominaciones o cómo se escogía a los magistrados. Me parece que vale la pena aclararle a la audiencia cómo funciona. Y todo surge de listas a través de las cuales el Consejo Superior de la Judicatura nomina candidatos ante las Cortes, y son las mismas Cortes las que eligen de esas listas que provienen del Consejo Superior de la Judicatura. Que, como en el caso de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Que bueno, son listas que provienen del Consejo Superior de la Judicatura, que, como lo decía el doctor Londoño, pues es un poder que está completamente politizado, porque también a su vez surge de nominaciones del Congreso de la República. Entonces, en la medida en que la división de poderes no sea total y real, sí, tendremos siempre un problema inmenso en el funcionamiento de la justicia en Colombia. Muy bien. Le quiero contar que estamos produciendo mucho más petróleo que Venezuela. Eso es. Bueno. Eso es de sentarse a llorar. Bueno, de sentarse a llorar por Venezuela. Por Venezuela. Pues por Colombia, país, muy bien. No. Bueno, pues produciendo petróleo, pero pues estamos produciendo un petróleo que estamos vendiendo baratico, ¿no? Y el problema de balanza de pagos y el problema de balanza comercial y el problema de déficit en cuenta corriente son problemas monumentales para la economía colombiana. Y tenemos petróleo por debajo de $60 el barril, más los descuentos que hay que hacer por la naturaleza de petróleo pesado de mucho del que vendemos. Entonces eso nos queda en $52, $54 y estábamos esperando tener $65. Pero
en la balanza comercial y en la balanza de pagos el efecto es demoledor, como nos lo explicaba ayer el doctor Álvaro Cámara. Sí, además del tema de la balanza comercial, doctor Londoño, yo creo que sí es importante de todos modos insistir en lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda, y es que cada dólar que suba o baje el precio del petróleo tiene un impacto de 350.000 millones de pesos en el fisco colombiano. Claro, pero en la balanza de pagos es peor, porque no estamos exportando nada, porque no somos competitivos. Bueno, le quiero contar pues que sigue complicada la cosa en el Golfo Pérsico y la Marina estadounidense investiga los nuevos ataques cerca del Golfo Pérsico. Sí, esto ocurrió en la madrugada de hoy allí. 2 buques cargueros de petróleo fueron atacados con explosivos, no se hundieron y tampoco hay peligro de que los hidrocarburos terminen en el mar. Las autoridades norteamericanas que están patrullando esa zona del Golfo de Omán no descartan que se haya tratado de un ataque con proyectiles o que estos tanqueros hayan activado minas a su paso, lo cual tampoco sería muy probable en la medida en que fueron unos ataques bastante coordinados. Sonaría más razonable la hipótesis de los proyectiles que habrían impactado a estos 2 cargueros de petróleo en el Golfo de Omán. De mar, ¿quién es Julián Bedoya? Hoy Julián Bedoya es un político muy destacado y en estos días muy azotado por cuenta de las mentiras que dijo en un programa de televisión. Es el senador Julián Bedoya Pulgarín del Partido Liberal. Estaba en un grave problema porque le dio por decir que era abogado egresado de la Universidad de Medellín, cuando en realidad hizo un par de semestres en esa universidad. Bueno, dicen que la Fiscalía va a investigar si hay irregularidades en título profesional, lo que quiere decir que no solamente dice que es abogado, sino que tiene en alguna parte un diploma, que sería un diploma falso. Claro, claro. Eso es lo que va a investigar la Fiscalía. Sí, es noticia que le cuento, sí. Lo que han logrado establecer es que él ingresó efectivamente a la Universidad de Medellín en el año 2002, se retiró en el 2007, volvió en el 2009, pero ese mismo año se retiró. Nunca logró... No logró el título. El título, exactamente. ¿No? Pues por lo menos en tiempo no le da. A no ser pues que haya sido un superalumno muy aventajado que hubiera logrado pasar las materias. Entonces, hágame el favor. Pero pues, no irregularidades en el título, lo mismo que tiene problemas muy serios el señor de la revista El Congreso o algo así, que recibe dinero del Congreso de la República y que coge a golpes a la niña que le va a cobrar y que se comporta como se debe comportar y parece que sus títulos también son falsos. Sí, en el caso de este señor, aparte de su título profesional del que no se ha dado mayor información, él hacía gala de un supuesto doctorado, un doctorado que lo ha entregado a una institución que está en investigación por el Ministerio de Educación, que no tiene registros y que está en graves problemas y que entregaba doctorados a ciertos personajes de la vida pública. Entre otros, a quien le entregó ese doctorado también fue al que es hoy presidente de la DIMAYOR, al doctor Vélez, a Jorge Enrique Vélez. Pero pues son doctorados que no tienen ningún sustento del Ministerio de Educación. Pues yo me permito dar 2 datos para complementar esa noticia, y es primero el antecedente del alcalde de Bello. Recuerdan ustedes, falseó también sí, es otro que está y emproblemadísimo por eso mismo. Ya fue condenado a 6 años de prisión. Se trata de César Suárez Mira, por los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. 6 años y 10 meses de prisión es lo que recibió el alcalde de Bello. Y otro dato muy interesante que surge de un estudio que realizó la firma DNA Human Capital es que el 82% de los colombianos mienten en sus hojas de vida. Entonces, para que vayamos viendo los antecedentes de dónde surge esto. Realmente es impresionante cómo el sistema, doctor Fernando, estatal, para poder otorgar los empleos públicos, tiene 3 y hasta 4 filtros en cada funcionario que aspira a una vacante o llegar a un cargo público. Pero eso quiere decir que es muy estricto. Es muy estricto el sistema. Bien montados. Es muy estricto el sistema y mucha gente termina quemándose en el último filtro,
porque lo que sabemos es que usted tiene que llevar una carpeta con todos sus documentos. Con todos los soportes y de la hoja de empiezan a vida. acreditarlo a usted con su declaración de renta, con sus títulos profesionales, con sus, obviamente, tema de fiscalía, tema de procuraduría, tema de contraloría, y todo eso lo van revisando a medida que van pasando los filtros y lo revisan exactamente de la misma manera hasta que llega un punto en el que por algún lado se quiebra y hay inconsistencias entre lo que dicen en el SIGEP, en el sistema, y entre lo que están soportando en documentos. Y mucha gente termina, yo me preguntaba el otro día que veía el asunto, decía, oiga, aquí cómo no los mandan directamente a una investigación judicial, ¿no? Debiera ser. Pero no, les dicen, vea, usted tiene problemas, mejor retírese. 82% de los colombianos mintiendo en sus hojas de vida, superando a Chile y Perú con un 78% y a Brasil, en donde el 75% de los brasileños mienten en sus hojas de vida. ¿Cómo le parece? Y Julián Bedoya, pues senador de la República en estos brotes. Y es que, mire la gracia de él, es que estuvo en una entrevista en Pregunta Yamit de CMI, y entonces él dijo que él era abogado, así, sin más ni más, y no sé en qué estaría pensando, creo que pensó que no lo iban a escuchar, y averiguaron de la Universidad de Medellín, obviamente, hay una señora que se llama Catherine Jubinao. Ella hace parte de una red de ciudadana que se hace denominar una veeduría ciudadana que revisa mucho, le pone el ojo al Congreso. Se llama Trabajen Vagos, copiando un poco lo que había dicho María Fernanda Cabal cuando dijo Estudien Vagos. Y ella pues le ha hecho todo el seguimiento y descubrió que efectivamente no existía el título de abogado. Bueno, le quiero contar también, mi querido amigo, que murió Mike Forero Nogués, un gran periodista. Lo recordamos especialmente porque fue el periodista más importante en términos de hípica, cuando en Colombia había hípica, pero un gran señor, un gran periodista, murió muy anciano, a los 99 años de edad, y estaba retirado hace mucho tiempo, y por eso tal vez la gente no lo recuerda. Pero fue toda una historia en el periodismo colombiano, de rectitud, de capacidad, de manejo de sus asuntos. Un gran periodista se nos fue, Mike Forero Nogués, a la alta edad de 90 años. Importantísimo editor deportivo, trabajó muchos años en El Espectador. Allí creó incluso ese premio del Espectador a Deportista del Año. Fue el que se inventó ese premio del Espectador y bueno, muy, muy reconocido y muy recordado en los medios deportivos. Bueno, ¿y cómo le parece pues que dicen por ahí que a las fuentes periodísticas que estaban protegidos hasta ahora les darían cárcel? Entonces un periodista no tiene la obligación de revelar sus fuentes, pero si las descubren, lo meten a la cárcel. Bueno, en fin, el periodismo. Y a propósito de periodismo, ¿cómo les pareció el asesinato del periodista de Samaniego? Narcotráfico, Mondo y Lironto. Un periodista de una emisora comunal. Lo acribillaron a balazos cuando estaba con su esposa camino de su casa, y aquí no pasa nada porque como es el narcotráfico, y no manden al ejército para buscar a los bandidos porque secuestran a los militares. Esto me tiene a mí consternado. Lo del ejército me tiene consternado. A eso a nadie le ha dado importancia. Para mí la tiene en grado sumo. A un oficial del ejército de Colombia se le pide el juramento y se le entrega un arma, es para que defienda la República y no para que se deje secuestrar en una zona de bandidos. Y teniendo armas, para defender. Fuera que se hubiera agotado la munición. No, como en la toma de Miraflores. No dice, bueno, hicieron todo lo que pudieron para defender. Vaya, utilice el arma a ver cuántos años le meten a bueno, entonces déjenlo en los cuarteles, entonces no los manden. ¿Para qué los van a mandar? Es que, doctor Fernando, acabaron con la seguridad jurídica del país hace mucho rato para los militares. Muy bien, entonces guardemos el ejército en los cuarteles o pongámoslo a dirigir tráfico en las ciudades. Ahora, a mí también me llama la atención y me pregunto si es función del ejército, creo que no, pues capturar narcotraficantes. ¿Esto es función de la policía? Sí, porque era una acción de guerra en el campo, porque se trataba de era una operación militar, sí. Una operación militar. En una operación militar un capitán no puede entregarse y no puede dejarse secuestrar. No puede ser. No puede ser. Yo sostengo mi tesis que estos son funciones de la policía. Sí, pero ¿quién manda? Manda el capitán. Sí, de acuerdo. Mande. Pero no. Sí, no debe haber sucedido así, es sencillamente absurdo, es lo mismo que han hecho en el Cauca con los
con los soldados, con los militares, a los que secuestran. Claro, y los someten a punta de machete. Pero además viene el llamado de atención a los medios de comunicación que insisten en llamar las cosas como no se llaman, y es decirle a eso o llamarle a eso retención. ¿Cuál retención? Fue un secuestro, tanto así que la Fiscalía en estos momentos adelanta la investigación para ver quién fue el que lideró la asonada que terminó en el secuestro de estos 4 hombres del Ejército Nacional. ¿Cómo le parece, pues? Y el delito es ese, secuestro, no retención. Que secuestren a la gente indefensa en las ciudades, en los campos, uno lo entiende, pero que secuestren a un capitán del ejército con las armas de la República en la mano, bueno, esto es demasiado duro. El mando militar tiene que dar explicaciones y el ministro de Defensa también. Les tengo una noticia al oído. Están ya planeando unos sectores sociales del país y me llega la invitación en estos momentos al correo electrónico, miércoles 19 de junio, desde las 5:30 de la tarde en la Plaza de Bolívar, un gran plantón en defensa de los niños y en contra del narcotráfico. Sí, en defensa de los niños porque la Corte Constitucional ha resuelto dejarlos expuestos en manos de los bandidos, pero eso es la aprobación de la dosis mínima. Eso viene de la dosis mínima, no se le olvide. La dosis mínima significa que está legalizado el narcotráfico en Colombia. Eso hizo la Corte Constitucional, porque las toneladas salen de los gramos. Y si los gramos están autorizados, porque son la expresión del derecho a una personalidad alta y excelsa y no sé qué mentiras que cuentan, están autorizadas las toneladas. Usted no puede prohibir los gramos, permitir los gramos y prohibir las toneladas. Eso es un imposible. Y la policía queda maniatada y el país queda en manos de los bandidos. Tiene razón el presidente Duque, tiene razón, pero pues en esto no somos eficaces y nos dejamos comer el cuento de que es que la dosis mínima, el libre desarrollo de la personalidad, un gramito, ese gramito está untado de sangre de colombianos, de la tragedia del país. Por cuenta del libre desarrollo de la personalidad, las ollas de microtráfico en todo el país. Entonces, miércoles 19 de junio, 5:30 de la tarde, el gran plantón. Bueno, y le quiero contar que tenemos un invitado muy especial, el doctor Miguel Uribe Turbay, candidato a la alcaldía de Bogotá. Sus propuestas y desde luego su pasivo, porque el doctor Miguel Uribe Turbay sería la continuación del estilo de gobierno y de lo que todo significa el alcalde Peñalosa, pero si es esa figura joven, nueva, distinta, de derecha, o lo llaman de centro derecha, qué horror, de derecha, que va a defender las instituciones en contra del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo que representa Claudia López. En esto no nos dejemos engañar. Claudia López es el Foro de Sao Paulo aquí en Bogotá. Y hay que encontrar un candidato que le haga oposición. Ya no pudo ser Samuel Hoyos por las circunstancias que todos conocemos. La señorita Garzón, definitivamente eso no prendió y eso no tiene asidero por ninguna parte. No despega, ¿no? No despega. Pero muy bien. Veo muchos uribistas de la base, doctor Fernando, hablando de Miguel Uribe como la mejor opción. Bueno, y sin lugar a dudas lo es un hombre que conoce muy bien a Bogotá. Pues con un pasivo, ¿no? Sí. La continuidad de Peñalosa, que es el alcalde más antipático que hay en Colombia. Habrá que preguntárselo si va a ser la continuidad. Las encuestas lo dicen, ¿ves? Esto no es un invento nuestro. Miren las encuestas. Bueno, el alcalde de Barranquilla no puede tener más prestigio. El de Medellín, lleno de prestigio. El de Cali, un hombre controvertido, pero tiene algunos niveles de prestigio. Pero el alcalde de Bogotá, en lo que está. Bueno, hablaremos en un minuto con Miguel Uribe Turbay, candidato a la alcaldía de Bogotá y sus propuestas. Hay que oír a la gente. Y hablábamos con ustedes al oído.